Hola Juan, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Un gusto estar acá. Como te comentaba antes de empezar a grabar, yo tengo un hobby que no mucha gente comparte y es el mirarme todos los papers que se publican sobre Bitcoin y voy buscando entre ellos, como aquel que va por la playa buscando oro, voy buscando algo que sea interesante. La mayoría de papers que se publican, estudios que se publican, son sobre el precio de Bitcoin, sobre si llegará a 1000 o llegará a cero, son bastante ridículos, o sobre análisis técnico y demás, pero de vez en cuando aparecen buenos estudios. Una vez tuve la oportunidad de encontrar a una persona que hace estudios matemáticos sobre Bitcoin, muy interesantes, y ese paper sobre la matemática de Bitcoin y este tuyo por el cual te he invitado a ti han sido de los que más me ha costado comprender. Así que si esto sale la mitad de bien de lo que salió la entrevista que tuve con Ricardo sobre ese tema matemático, pues será algo para celebrar. Así que sí, como digo, te encontré en esa búsqueda de papers sobre Bitcoin y hablabas sobre contabilidad, sobre Bitcoin, sobre sostenibilidad. Y no voy a ser yo quien explique la premisa de ese paper, prefiero que la expliques tú. Pero bueno, esos tres temas aparecen en el paper y quiero desgranarlo contigo para ver si lo comprendo del todo, porque lo básico, digamos, que llegué a comprenderlo, pero hay muchos detalles que se me escapan. Así que muchas gracias, Juan, por echar un rato aquí conmigo. No, bueno, gracias a vos por la invitación. Estoy con sensaciones divididas porque que encuentren un trabajo tuyo y te llamen a un podcast es una muy buena sensación, pero si no se pudo entender, significa que todavía se puede mejorar un poco. Así que voy a utilizar todo lo que surja de esta discusión para ver cómo lo podamos mejorar. Yo agradezco que es un paper breve, son 7 páginas, y cuando vi 7 páginas dije, mira, genial, esto en un momento, pero, pero no es un paper que sean 7 páginas realmente, porque, y no está mal explicado, es solo que cada página parte de una base de conocimiento de la que yo carezco. Si bien es un tema el tema de la energía, la sostenibilidad, Bitcoin, minería, son temas que han salido recurrentemente en este podcast y que ya me he estudiado y que creo que conozco a un nivel superior a la mayoría, el tema de la sostenibilidad, de la contabilidad de emisiones, de cómo se traducen esas emisiones a Bitcoin, al holdeador de Bitcoin, bueno, todo lo que vamos a ver ahora, algunas cosas se me hacían un poco complicadas de comprender. Así que, bueno, como tú dices, espero que esta charla te ayude a que el siguiente lo pueda entender cualquiera. Sí, es un paper breve, 7 páginas, porque encontraste el último, pero antes de ese hubo alguna serie de trabajos bastante más largos. Creo que a lo largo del tiempo uno aprende a resumir un poco algunas ideas, pero para que tengas una idea, mi primer trabajo sobre este tema tenía 30 páginas. Entonces, claro, hubiera sido otro cantar. Sí, habría tardado más en escribirte con ese. Vale, venga. Si te parece, la premisa del paper es muy clara y me gusta. Voy a decirte yo, te digo yo lo que yo entendí. ¿Vale? La premisa del paper es que tú entiendes que, bueno, sois dos personas las que escribís el paper, entiendo, porque aparecen dos Sí. nombres. Vale, no quiero tampoco hacer de menos a tu compañero aquí, pero bueno, como tu compañero creo que no habla español, pues te traje a ti. Pero bien, llegáis al paper con la premisa de Bitcoin o la minería de Bitcoin puede favorecer la energía renovable, entendiendo el uso de energías renovables como algo positivo, y esto puede ocurrir o puede no ocurrir en función de cómo se creen o cómo estén montados los incentivos hacia la minería y cómo se produzca esa minería. Que no es un hecho el que la minería de Bitcoin, por cómo funciona la minería de Bitcoin, vaya a tender por sí misma hacia la renovable. Entonces, en el paper partes de la premisa de que eso es una posibilidad y entonces partiendo de esa posibilidad, ¿qué podría hacerse para que esos incentivos fuesen mejores y que de alguna manera llevasen a que la energía renovable venciese, digamos, hubiese más en renovable usada para la minería de Bitcoin? Eso es lo que yo entendí. Creo que eso está bastante bien, creo que refleja lo que estamos diciendo.
Bien, las 2 siguientes páginas fueron las que más me costaron, así que vamos a entrar en esas. Y luego el final, que también más o menos lo comprendí. Bien, pues después de esa premisa, te pones a hablar el tema de la contabilidad de emisiones. Y este creo que es un temazo, porque las emisiones de CO2, entendemos, son parte de todos los periódicos que se publican hoy día, entonces es un tema del que se habla mucho, no obstante es un tema un poco desconocido y como tú hablas en el paper, la contabilidad de estas emisiones no es tarea sencilla, así que por favor, si puedes explicar un poco cómo entiendes tú la contabilidad de emisiones y luego vamos a entrar un poco a los diferentes sistemas. Podremos estar hablando toda la noche sobre el tema porque efectivamente es un tema muy difícil. Partiendo, claro, del presupuesto, es decir, bueno, el cambio climático genera una serie del calentamiento, o todos los impactos asociados al cambio climático, por lo menos tiene una fracción de eso que son negativos y que idealmente queremos evitarlos. Eso, para evitarlos necesitamos descubrir la mejor forma de asignar recursos, la forma más eficiente de reducir esas emisiones y para eso necesitamos entender el impacto de esas emisiones. Pero resulta que estamos hablando de gases con efectos diferentes y de costos y beneficios diferentes por actividad, lo cual hace todo bastante complejo. Hace un momento dijiste de dióxido de carbono, de CO2, si no me equivoco. Y está perfecto para el lado que vas encarando ya desde el primer momento, porque efectivamente los gases de efecto invernadero no son solo el dióxido de carbono, sino hay muchos gases de efecto invernadero, entre ellos el metano, y claro, los efectos de un gas y otro gas no son equivalentes. Alguno genera más de alguna forma te calienta más el planeta, pero durante un periodo menor, lo cual te pone en la situación de generar equivalencias y eso te lleva a tener que suponer eh, tasas de descuento intertemporal, por decirlo de alguna forma, que tanto calentamiento hoy equivale a tanto calentamiento mañana, te lleva a valores subjetivos y es mucho menos obvio de lo que en primera instancia puede pensar cualquiera. Pero más allá de eso, luego tenés problemas empíricos y problemas contables. Incluso si fuera un solo gas, se te genera una serie de escenarios que son muy difíciles de resolver. Uno de los teóricos que más difusión tiene hoy en el campo de Bitcoin y de sus emisiones, Troy Cross, un filósofo de la Universidad de Reed de Estados Unidos, identifica tres elementos, tres variables que cualquier sistema de contabilidad de emisiones tiene que tener. Que esto no es algo en realidad exclusivo al Bitcoin, es algo que en filosofía se sabe hace mucho. Los filósofos dicen que la causación contrafáctica no es aditiva. ¿Qué significa esto? Porque suena súper elevado y no lo es tanto. Bueno, cuando uno está haciendo un sistema de contabilidad de carbono, tiene que cumplir ciertos requisitos para que el sistema sea razonable. Por ejemplo, si yo emito una tonelada de dióxido de carbono, o si yo consumo 1 kWh de electricidad y vos consumís 1 kWh de electricidad, el impacto debería ser el mismo. Es decir, nuestro impacto debería ser fungible, no debería haber diferencia. Ese es un requisito, suena muy razonable. También pasa que si supongamos que hay una red con muchos consumidores de energía eléctrica y me sumo yo a esta red y a partir de que yo me sumé como consumidor, es decir, que yo aumenté la demanda de esta red, aumentó el impacto, la cantidad de emisiones de esta red en 1 tonelada métrica de CO2. Bueno, entonces uno debería concluir que yo causé ese aumento en las emisiones. Eso se llama marginalidad. Y finalmente, si hay un tercer requisito que se llama composicionalidad, es decir, que todos los consumidores de la red, que la suma de sus consumos dé igual al total de consumo de todos de la red. Resulta, y esto es algo que no es específico de la electricidad ni del Bitcoin,
resulta que no se puede satisfacer los tres requisitos a la vez. Uno Hombre, tiene que elegir. es Es como Bitcoin. imposible. Es como Bitcoin con la descentralización, la escalabilidad. No Exacto, puedes es tener un las tres. trilema, es como el trilema de la escalabilidad, es un trilema de la contabilidad de carbono. Uno tiene que elegir, entonces, cualquier métrica que uno utiliza para la contabilidad de carbono debe ser tomada con pinzas, porque todas tienen valor, todas tienen una utilidad científica, pero uno está utilizando, está realizando elecciones, tomando presupuestos filosóficos al elegir una sobre otra. Generalmente cuando vemos una noticia sobre el impacto positivo o negativo, por ejemplo, del Bitcoin para el ambiente, uno no se entera a través de la red qué perspectiva está adoptando el científico que está detrás de todo esto. Y los resultados cambian mucho. Entonces, ese es otro problema. Después tenés problemas empíricos de la medición. Supongamos, esto aplica no solo a los mineros de Bitcoin, aplica a cualquier industria, pero bueno, podemos ejemplificarlo por el podcast en el que estamos con el Bitcoin. Está el problema empírico de cómo se mide. Y esto que también parece ser obvio, no lo es tanto. Porque si yo soy un minero de Bitcoin y yo quiero saber cuáles son mis emisiones, Espera. Se te ha. algo pasó que hemos revertido. Bueno, Espera, si me vuelve a pasar esto del audio, me dices. mira a ver si tu micrófono está bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Vale, pues no estabas diciendo que si tú eres un minero Mil de disculpas. Bitcoin. Tranquilo, tranquilo. Luego esto lo Mil edito. disculpas por este problema, no sé qué está pasando con mi setting. Bueno, no, ocurre que entonces un minero de Bitcoin tiene el dato de su consumo de electricidad. Generalmente no tiene el dato de sus emisiones de dióxido de carbono directamente. Lo que uno como minero y como cualquier consumidor en general en la red hace es decir, bueno, consumo esta cantidad de electricidad, esta electricidad equivale a esta cantidad de dióxido de carbono, se llama un factor de atribución de dióxido de carbono, y por ende la multiplicación entre las dos me da las emisiones que yo genero. ¿Y cuál es mi factor de atribución? ¿Por qué lo tengo que multiplicar? ¿Cuánto dióxido de carbono genera mi electricidad? Y estamos hablando de dióxido de carbono por simplificar, porque hay un montón de gases. Bueno, uno puede decir, mira, yo estoy en la red de Londres, de Madrid, de Andorra, de Canarias, lo que sea. Aquí el promedio del consumidor promedio emite esta cantidad porque esta es la cantidad de dióxido de carbono que se emite entre todos los generadores. Todo se mete en una misma red. Entonces podemos dividir la cantidad de toneladas de dióxido de carbono por la cantidad de megavatios hora producidos y obtengo el promedio de la red. Esos generadores te Esto refieres a las fuentes, ¿no? De electricidad. a las fuentes, exacto. Claro, las fuentes que pueden ser, pues eso, tienes un poco de carbón, un poco de gas, un poco de nuclear, un poco de eólica, ¿no? Pues juntas todas. Claro, exacto. Entonces sumamos la cantidad de dióxido de carbono emitidas por todas, la cantidad de megavatios hora producidas por todas, y dividimos la suma de uno por la suma de otros, y eso nos da el promedio de la intensidad de carbono de esa red. Entonces uno multiplica ese promedio, esa intensidad de carbono, por el consumo de uno y dice, este es mi consumo. Perfecto. ¿Qué pasa? Hay dos problemas con esto. Un problema es que generalmente, esto ocurre en especial en la industria del Bitcoin, mucha de la minería no se realiza conectado a la red de electricidad. Se realiza off-grid, fuera de la red. Uno no enchufa la ASIC para minar Bitcoin a la red. Con lo cual, estos datos no son representativos de lo que están utilizando los mineros y cuando una gran cantidad de la minería se hace fuera de la red, bueno, tomar los datos de la red es problemático porque no es indicativo de la realidad. Otro segundo problema que hay con eso es que no se respeta esta marginalidad, esto que decíamos antes, de bueno, sí, si se suma un minero a una red y aumentaron las emisiones porque este
aumento adicional en la demanda de energía se satisface tirando más carbón a un horno, por decirlo de alguna forma, claro, ¿qué me importa a mí que el promedio de la red sea muy renovable si este aumento en el consumo de energía fue satisfecho tirando más carbón concretamente? Uno podría decir que todo este consumo extra que trae el minado de Bitcoin es satisfecho con el carbón, aunque la red sea mayoritariamente renovable. Ese es otro problema. Y bueno, así como tenés ese problema, tenés una cantidad de problemas extra. El último es uno más bien legal o regulatorio, y es que, después podemos charlar un poco más sobre esto, más en detalle, pero en los mercados energéticos, por cómo están diseñados, por un esquema regulatorio que está armado para incentivar a las energías renovables, uno no puede decir que, por ejemplo, imaginemos una red del cual el 50% de la oferta se satisface con energías renovables. Y uno viene y se conecta a esta red. Uno no puede decir, bueno, 50% de mi electricidad proviene de fuentes de energías renovables. O sea, uno lo puede decir y en algún sentido es verdad, pero desde el punto de vista de la lógica interna del mercado eléctrico, eso no es así. Uno, para consumir energía renovable en un mercado eléctrico, uno tiene que consumir energía y además comprar atributos. Es decir, uno tiene que comprar certificados de energía renovable. Eso a Uno pesar de que compra estés, 2 veces. o sea, estás tirando de renovable, como tú dices, un 50%, y además tienes que comprar atributos de energía renovable para... Exactamente. ¿Pero el objetivo cuál es? ¿Demostrar que usas renovable? El objetivo es sí, o sea, el objetivo es, desde tu punto de vista como consumidor, demostrar que utilizas energía renovable. Desde el punto de vista del diseñador del sistema, es, eh, de alguna forma, habilitar un marco que permita que la energía renovable se venda a un precio levemente más caro, por ende, dándole una ventaja competitiva a las energías renovables. Es decir, Para el productor. para el productor. La idea es beneficiar al productor para que así se produzca más energía renovable y para, de esa manera, decarbonizar más la red. Esto, claro, o sea, es un presupuesto del legislador. Uno puede decir, yo no creo que el mercado eléctrico se tenga que regir de esta manera, pero los principales mercados eléctricos hoy se rigen de esa manera. Es decir, la idea es, yo soy un productor de energía eólica, que en general, depende del caso, pero en general es muy baja a lo largo de todo el coste de vida en sus emisiones de dióxido de carbono. Bueno, pero yo produzco electrones y esos electrones son exactamente los mismos que los que produce quien vende carbón, energía producida a base de carbón. Entonces, ¿cómo hago yo para vender mis electrones, que son fungibles con los electrones del otro, y diferenciarlos de alguna manera? Porque no se puede, porque ambos productores, o generadores más bien, ponemos los mismos electrones en los mismos cables y, uno no puede controlar hacia dónde van. Sin embargo, el legislador, por decirlo de alguna forma, o el operador, el administrador, quiere que se pueda comprar la energía renovable. ¿Para qué? Para habilitar un flujo de ingreso desde el que quiere comprar energía renovable hasta el que la quiere vender. Y claro, si es todo fungible y se pone todo en el mismo cable, no se puede. Entonces, ¿cómo se resuelve esto hoy? Bueno, con una ficción arbitraria, una fantasía, de alguna forma, que es, vamos a decir que los electrones renovables fueron desde el que pagó por esos electrones renovables, desde el que los vendió hasta el que pagó por ellos. Sí. En realidad uno no puede saber para dónde fue cada electrón, pero Ya, esa esa es compra, la atribución que hacemos. o sea, es una compra, digamos, compras. Es que atribución, supongo que es la traducción, pero se me hace un poco raro, ¿no? Es como que tú estás pagando. No, estás pagando, ¿no? Un extra. Sí, estás pagando por la imputación, si querés, de tu consumo
hacia la producción renovable de entre toda la producción que hay. Pero si eso es así, ¿no haría más caros los electrones renovables que los electrones no renovables? Sí, los hace más caros. Esa es la idea. Los hace más caros, de lo cual le da, en la medida en que haya una demanda por ellos, o Claro, sea, digo, no. no los hace más caros si no hay demanda por ellos. Claro, pero o sea, Pero en- incentiva, o sea, eso beneficia al productor que los vende más caros, pero siempre y cuando haya un demandador que esté dispuesto a pagar extra. sí, si no, mientras más demanda por ello hay, más va a subir el precio. Pero si no hay más demanda, si no hay demanda por atributos renovables, no va a haber ningún precio y van a comerciar a la par. Esta parte salía más adelante en tu paper, no me quiero entregar a ella, pero ya que estamos aquí, simplemente un comentario. ¿Quién vende esos atributos? ¿Quién es el que está vendiendo esos vales por energía renovable que realmente puede o no ser renovable? Bueno, depende de cada mercado eléctrico. Generalmente, depende del esquema regulatorio, pero generalmente hay una autoridad central que tiene el derecho de comprar y de revender estos atributos, que audita a los productores. Le dicen, bueno, usted puede vender esta cantidad de atributos y yo los revendo, pero realmente depende. Vale, o sea, pero bueno, en última instancia, quien los vende es el productor de energía renovable, Sí, que vende la energía sí, renovable, los electrones, y al tiempo vende los vales por un electrón renovable. exactamente, exactamente. Vale. Lo cual, bien, uno puede decir, esto es arbitrario porque los electrones renovables fueron mezclados con los demás. Y está bien, eso es un punto de vista válido. Pero al mismo tiempo genera un problema, que es que si algunos productores, por ejemplo, un productor compró 100 kilovatios hora de energía y compró certificados de energía renovable por esos 100 kilovatios hora. Es decir, dice, el 100% de mi consumo proviene de fuentes renovables. Y viene otro productor y compra cero certificados de energía renovable, también consume 100 kilovatios hora, y dice, bueno, el promedio de esta red es 50% renovable, por ende yo compré 50 kilovatios hora de energía renovable. También, ¿qué problema tenemos? El total de energía renovable que la suma de los consumidores está diciendo que ha consumido es mayor que la realidad. Y resulta que la tecnología blockchain viene a resolver el problema del doble gasto, pero acá se está gastando la renovabilidad de la energía dos veces. Sí, se está Entonces, haciendo un doble gasto. exacto. Entonces, no significa que ninguno de los consumidores está mal. Significa que hay que utilizar el mismo método contable para ambos de forma consistente. Vale. Esos son algunos, bueno, algunos de los problemas. No hemos avanzado de la primera parte, creo. Bueno, hemos avanzado un poquito, pero digamos que esto que hemos tocado ahora es la primera parte, que es el cómo medir la cantidad de emisiones en una economía, ¿no? Digamos, una producción eléctrica. Sí, Y has comentado una cosa que me ha parecido siempre interesante, o bueno, chocante al leer el artículo, y es que hablabas, como decías, Troy Cross habla de la filosofía de la medición. Y, ¿por qué se llama filosofía? Porque, claro, se me hacía muy raro el leer filosofía y luego el tema de las emisiones. Digo, ¿pero de qué estamos hablando aquí? ¿Es un tema, una teoría? O... no, eso es algo que a mí me gusta mucho destacar. En realidad, en general, la ciencia está fuertemente permeada por conceptos filosóficos y cuando no somos conscientes de ello, ellos están igualmente, pero de forma invisible y de alguna forma más poderosa. Pensemos en el ejemplo que daba de las emisiones marginales. Uno dice que, bueno, si yo me sumo a una red, soy un nuevo consumidor, consumo 1 megavatio hora nuevo de energía y se produce una tonelada de carbono nueva, uno podría decir, yo causé esa tonelada, ¿no? Soy el consumidor marginal, entonces el consumo marginal de energía ha generado las emisiones marginales de dióxido de carbono. Pero hay un problema con esta perspectiva, y es que los demás consumidores en esa red están consumiendo la misma energía que yo. Supongamos que se trata de una red que es 99% renovable. Y el consumo marginal de energía mío,
o que se sucede a mi entrada a la red es satisfecho con energía puramente no renovable. Lo que implícitamente nuestro marco teórico está diciendo es toda esta energía no renovable ha sido causada por el consumidor nuevo y nada de esto proviene de los consumidores que ya estaban. Y sin embargo, todos están consumiendo la misma energía, todos están consumiendo de la misma red. Y si uno quisiera bajar las emisiones, podría pedirme a mí que me fuera de la red a la que acabo de entrar, pero también podría pedírselo a cualquiera de los otros consumidores. Y la retirada de cualquiera de los otros consumidores de la red también bajaría esa tonelada de dióxido de carbono. Acá entramos básicamente en un conflicto entre estos dos conceptos que decíamos fungibilidad y marginalidad. Y es el momento en el que, sin darnos cuenta, hemos metido un presupuesto filosófico. Porque si uno dice, bueno, voy a suponer que mi impacto como nuevo consumidor marginal son las emisiones marginales, y estoy adoptando esta perspectiva que se llama marginalidad o aditividad de las emisiones, que es una perspectiva válida, pero si yo la construyo como la única perspectiva posible, lo que estoy haciendo, estoy diciendo, es decir, que los consumidores más viejos de energía, por el mero hecho de ser más viejos, tienen un derecho más legítimo a la energía, o a ellos les corresponde la energía verde, mientras que a mí, como el consumidor nuevo, me corresponde la energía sucia, cuando en realidad estamos consumiendo la misma energía. Eso, que de alguna manera podría decir que es una falacia, si se quiere, es un presupuesto filosófico y es algo extremadamente endeble. Porque sí, por ejemplo, hoy resulta que el minado de Bitcoin es una fuente nueva de demanda de energía eléctrica. Pero mientras más pasa el tiempo, se convierte en una fuente más vieja de demanda. Y nuevos consumidores que van entrando, nueva gente que nace, nuevas fábricas que se abren, la inteligencia artificial ChatGPT con sus centros de cómputos, se convierten en consumidores de electricidad más nuevos, por ejemplo, que el minado. Entonces, uno podría pasar a decir, las emisiones son todas del consumidor nuevo, de ChatGPT, de esta nueva fábrica, y no de Bitcoin. Y eso parece un poco arbitrario. Lo lógico, de alguna forma, hay una intuición nuestra que nos dice, lo lógico es dividir la totalidad de emisiones por la totalidad de consumo de una forma igualitaria. Todos los consumidores emiten el mismo promedio, lo cual es otra perspectiva que también es válida. En definitiva, como no se puede resolver este trilema de imposibilidad de la contabilidad de carbono, hay que tener mucho cuidado al adoptar una perspectiva que maximiza uno o dos de los vértices de este triángulo, porque implícitamente estamos dejando de lado otro de los vértices y por ende estamos tomando una posición filosófica que cuando no somos conscientes de eso tiene implicancias fuertes y generalmente insostenibles con cosas que nosotros mismos diríamos. Entonces, por todo esto digo que, claro, la filosofía está metida en la ciencia. No hay forma de hacer contabilidad de carbono sin pararse desde un punto de vista filosófico. Por ejemplo, diciendo el consumidor más nuevo es más legítimo o menos legítimo que el más viejo. Ya veo cómo se puede esto prestar a mucho debate cuando... Porque imagino que esto, más allá de cómo lo planteas tú, también se puede plantear en términos eso, de quién es el legítimo, en el sentido de cuál es el consumo que me gusta, ¿no? Si no me gusta Bitcoin, entonces podría entender que esto es ilegítimo, mientras Sí. que si sí me gusta ChatGPT, eso sería legítimo, a pesar de que puede ser que sea nuevo y otro sea antiguo. Y viceversa. Yo creo que, Claro. por ejemplo, o algún defensor de Bitcoin o algún defensor de la inteligencia artificial debería tener en cuenta que los mismos argumentos se pueden utilizar para atacar a cualquier industria a gusto. Simplemente tengo que construirla como la industria más nueva o adoptar una perspectiva que me permita atribuir la mayor parte del impacto a esta industria. Y las métricas no tienen la culpa. Son
adoptar una perspectiva marginalista del consumo energético de las emisiones es válido. El problema es que tiene una validez limitada a sus presupuestos filosóficos. Y claro, cuando uno lee una noticia, por ejemplo, recientemente el New York Times sacó un artículo muy largo sobre el consumo, el impacto energético el impacto de carbono del Bitcoin, que adopta una perspectiva marginalista sin decirlo. Y claro, es devastador para la industria de Bitcoin cuando perfectamente podría haberse adoptado otra perspectiva. Sí, y bueno, quería comentar algo al respecto de ese artículo, porque no me quiero desviar mucho, pero ya que lo has sacado, a colación de esto se publicó un vídeo por parte de Riot, que es una empresa minera de Bitcoin, en la que iba bueno, uno que trabaja en Riot, Pierre Rosard, iba a un minero de Bitcoin, ¿no? Una zona donde estaban todos los mineros de Bitcoin y se ponía a medir el CO2 que había en la sala. Y bueno, claro, los mineros, las ASICs, claro, no expelen ningún CO2. Entonces veía lo que había de CO2 y decía, ok, pues hay esto. Y luego salía a la calle en mitad del campo y decía, a ver cuánto hay aquí. Y veía que había lo mismo, ¿no? Entonces decía, bueno, realmente podemos demostrar aquí que el minero no emite CO2. Y esto, bueno, dio lugar a un montón de debates. Los bitcoiners lo vimos como un troleo gracioso, pero mucha gente que no es bitcoiner, claro, lo veía como, pero es que así no se mide, lo cual, pues eso, nos devuelve al tema de si te gusta, pues entonces lo aprecias, y si no te gusta, pues entonces no lo aprecias. Pero en ese sentido, claro, yo creo que esto nos devuelve al debate a lo que comentabas, ¿no? El que el minero no emita CO2 no quiere decir que en las fuentes que usa no haya CO2. O sea, CO2 puede haber, ¿no? Emitido al tú conectarte a la red o usar cualquier otro tipo de energía. Pero claro, la cuestión está en otro punto, está en medir o ver quién merece usar ese CO2 o quién merece usar esas emisiones. Exactamente. Acá estamos tomando el caso, porque toda esta conversación que hemos tenido, la hemos tenido sobre el caso de un minero conectado a la red. Ni siquiera llegamos a hablar del caso de mineros, como suele pasar sobre todo en el caso de Estados Unidos, de mineros fuera de la red. Porque Ya. ahí, fuera de la red, para comparar cuál es la intensidad de carbono de esa red, porque además como no hay un mercado regulado, cualquier productor de alguna forma puede decir que está consumiendo energía renovable o que está vendiendo energía renovable, un consumidor le puede decir que está comprando, y no es fácil saber cuál es el caso realmente. Uno no puede tomar la intensidad de carbono de la red como referencia, pero a su vez la alternativa de creer lo que sea que diga el minero te va a llevar a problemas, en el self-reporting, esto, es problemático, pero no hay forma de resolverlo. En definitiva, por ejemplo, si uno está haciendo lo que, desde el caso de que miden el dióxido de carbono en las instalaciones y ven lo mismo que en el campo, claro, las emisiones están en otra parte de la red, pero de esa red consumen todos, no solo el minero. Y resulta que hay una perspectiva, hay un presupuesto filosófico que dice, bueno, pero las peores emisiones vienen del minero porque llegó último. Y es una perspectiva posible y útil en ciertos casos, pero cuando uno le da una validez mayor de la que tiene, se está convenciendo de una narrativa eh, sin darse cuenta. Entonces se está dejando embaucar de alguna forma. Vamos a avanzar en el paper, porque después de superar la cuestión de cómo contabilizar las emisiones, que como vemos no tiene una solución clara ni obvia, llegamos a la parte en la que tenemos que asignar, digamos, esa emisión a Bitcoin. Y aquí todavía me seguía perdiendo bastante, porque hablas de diferentes sistemas o metodologías, hablando de la creación de Bitcoin, que se crea, como sabemos, en el subsidio del bloque, pero también hablabas de aquellos que con el holding, ¿no? con el atesoramiento de Bitcoins, también se puede entender que están causando
o causando un gasto de CO2 a la red. Esa parte, bueno, ahí me perdí del todo. O sea que si quieres, explícalo esta parte como tú lo entiendes, a ver si lo soy capaz de comprender. Pero antes de explicarlo, vas a tener que hacer algo con el micrófono porque no te oigo nada. Bueno, ¿esto lo resolvió? Sí. Bien. Mil disculpas por eso. Algo está pasando con mi setup. Cuando uno es un inversor en Bitcoin, generalmente tiene esta idea de, bueno, como el Bitcoin consume mucha energía, por ende genera muchas emisiones, agrava el cambio climático, eso significa que tiene un impacto ambiental, yo quiero neutralizar, compensar ese impacto. Yo quiero invertir en Bitcoin, pero también quiero ser ambientalmente responsable. ¿Cómo lo hago? Bueno, necesito saber mi actividad en el mercado de Bitcoin, qué impacto tiene, así puedo compensarlo. Entonces, esto me pone en necesidad de tener una metodología para computar el impacto de mi actividad en el mercado del Bitcoin, y resulta que acá es donde hay muchas escuelas y no es obvio de dónde surgen las emisiones. La perspectiva más intuitiva, la que primero surge, es parte de algo que mencionabas vos. Al minarse el Bitcoin, ahí es donde está el consumo energético. O sea, en la prueba de hashes para tratar de encontrar, de ganarse esta lotería que es el minado de Bitcoin, eso implica un montón de consumo energético. Ese consumo energético es el que genera las emisiones. Por ende, cada nuevo Bitcoin que se mina tiene su correlato en una cantidad de CO2 que se gastó para minar ese Bitcoin. Esa es la perspectiva más intuitiva, la primera que aparece cuando uno piensa sobre este tema. Y incluso muchas empresas, se llama, por ejemplo, contabilidad de origen, uno le podría llamar así, y muchas empresas, incluso dentro del campo del Bitcoin, utilizan esta perspectiva. Una empresa que utiliza Bitcoin, que mina Bitcoin con energías renovables, va a querer decir, nuestras tenencias de Bitcoin son 100% renovables, porque nosotros hemos minado este Bitcoin por nuestras propias manos, con energía renovable, y ahora te podemos ofrecer un portafolio 100% verde. Entonces vos podés tener la seguridad de que si nos compras a nosotros o si invertís en nosotros, estás comprando Bitcoin verdes, ¿no? Esto tiene una serie de implicancias. Por ejemplo, que la gran mayoría de los Bitcoins que ya se han minado tienen un impacto ambiental muy pequeño, de hecho. Porque claro, los Bitcoin minados en 2010 se minaban con mínima energía en comparación al día de hoy. Por ende, la gran mayoría de los Bitcoin que circulan son muy verdes, uno podría decir. Lo cual es interesante. Y también significa que los Bitcoin que se van a minar de acá hacia adelante, que no son tantos, esos sí son los que son más sucios. O sea que de última podemos seguir transando con los Bitcoin más viejos. Y ahí estamos con una situación más verde. Hay algo que no funciona en esta perspectiva, o sea, es interesante. Y de hecho, esta es la perspectiva que también lleva a las primeras propuestas para reverdecer el Bitcoin, que es un certificado de que cada Bitcoin ha sido minado de forma verde, rompiendo la fungibilidad de cada Bitcoin. Se anota en cada moneda, de alguna forma en cada Satoshi, este fue minado de forma verde. Claro, esto rompería un poco la fungibilidad, haría que haya Bitcoin verdes y Bitcoin marrones, Bitcoin sucios y Bitcoin limpios, y que unos comercien con un premium sobre otros. Pero estas fueron las primeras propuestas que se hacían. Se llamaban monedas coloreadas. Bueno, las monedas coloreadas sirven para otras cosas también, por supuesto, pero en este caso se usaban para esto. El problema que tiene es que, pensemos en el caso de una empresa que minó todas sus tenencias de Bitcoin, las minó con energías renovables, y por ende dice, toda mi tenencia de Bitcoin es verde. Pero la empresa está manteniendo Bitcoins en su portafolio, en su cartera. Eso significa que está
reduciendo la oferta o aumentando la demanda de Bitcoin en el mercado, y eso genera un efecto sobre el precio. Si la empresa se deshaciera de sus tenencias, por contraparte, el precio bajaría, ¿no? O sea que por tener Bitcoin, esta empresa está haciendo subir el precio de Bitcoin. Por Si está atesorar, ¿no? Por no vender. por atesorarlo, sí, por mantener tenencias. Y al hacer eso, está haciendo subir su precio, y al hacer subir su precio, está haciendo que aumenten las ganancias de los mineros. Al hacer que aumente las ganancias de los mineros, genera un mayor incentivo a minar, lo cual genera un mayor gasto energético en el minado y lo cual genera más emisiones de dióxido de carbono. Entonces, la empresa puede decir, sí, yo miné todos mis Bitcoin con energías renovables, pero al tener tenencias está incentivando a otros mineros a lo largo del mundo. Y si esos otros mineros no están utilizando energías renovables, uno podría decir que esta empresa está generando, que está teniendo una huella de carbono mayor de la que dice tener. Entonces, es una crítica a la contabilidad de origen. Después, hay otra perspectiva que se llama la contabilidad de transacciones, que es la perspectiva más utilizada para criticar a Bitcoin. Y también es la más intuitiva desde otro punto de vista. Y la más errónea también, te diría. Y la más problemática, sí. ¿Por qué? Porque o sea, la intuición es muy sencilla. Y uno a primera vista no encuentra el problema. Uno dice, bueno, ¿cuánto dióxido de carbono emite la totalidad de la red de Bitcoin? Esta cantidad. ¿O cuánto emitió en este periodo? Muy bien. ¿Cuántas transacciones se realizaron en la red de Bitcoin en este periodo? Divido una por otras y son las emisiones por transacción. Esa es la perspectiva, de hecho, más utilizada hoy, sobre todo en publicaciones críticas al consumo energético de Bitcoin. Las métricas nunca tienen la culpa de nada. Uno puede utilizar la métrica que uno quiere con sus limitaciones. Pero se lo utiliza esta métrica para decir un montón de cosas que la métrica no dice. Los bitcoiners son alérgicos a esta métrica porque encuentran un montón de problemas con cómo se la usa. Una de las principales dificultades, de los principales como absurdos a lo que te lleva esta métrica, bueno, primero que nada, de alguna forma tiene un supuesto implícito de que las emisiones del Bitcoin como red son causadas por las transacciones. Cuando en realidad un día puede haber más o menos transacciones en la red de Bitcoin y las emisiones no van a cambiar por eso. Porque las emisiones no provienen, como en una red de Proof of Stake quizás sí, pero en una red con prueba de trabajo, las emisiones provienen del minado, no del procesado de transacciones, dicen los bitcoiners. El poder de cómputo que el procesar las transacciones requiere es trivial en comparación a la energía que requiere o el poder de cómputo que requiere el minado. Entonces, se le está atribuyendo un poder causal a las transacciones cuando las transacciones no lo tienen. Y esto lleva a hacer extrapolaciones que no se sostienen. Es decir, porque psicológicamente esta métrica o esta perspectiva lleva a decir lo siguiente, lleva a decir que, bueno, si hoy Bitcoin procesa 3 transacciones por segundo y consume tanta energía como Irlanda, con los problemas además que esas comparaciones con países tienen, bueno, cuando procese 9 transacciones por segundo, va a consumir 3 Irlandas. Y cuando procese 10.000 como Visa, significa que se va a cargar el planeta. Y eso no se sigue en absoluto. Bitcoin puede procesar prácticamente la misma cantidad de transacciones con el mismo, una cantidad sin límite de transacciones con prácticamente el mismo consumo energético. Porque el consumo energético no proviene del procesado de transacciones. De hecho, es bastante independiente de él, porque uno puede hacer una solución de segunda capa de Layer 2, como la red Lightning, y multiplicar muchas veces la cantidad de transacciones procesadas sin prácticamente tocar el consumo energético. La métrica no tiene la culpa. Uno puede decir la cantidad de kilovatios hora por transacciones esta,
Y en sí no está mal, pero prácticamente todas las implicancias que se pueden trazar desde esto sí lo están. ¿Qué es lo que dicen generalmente desde el campo de Bitcoin los defensores de Bitcoin? Es el procesado de transacciones no genera el consumo de electricidad, lo que lo consume, lo que genera el consumo de electricidad es la demanda de Bitcoin. La gente que demanda Bitcoin para tenerlo, como volvemos al primer ejemplo, como en esta empresa también que minaba Bitcoin de forma renovable, pero luego lo tiene, lo atesora, esta demanda de atesoramiento es lo que genera el minado y es, por ende, la demanda es lo que genera las emisiones. Demanda genera minado, lo que genera consumo de electricidad, lo cual genera emisiones. Esa es la regla. Por ende, no importa cuántas transacciones se estén procesando o en qué momento se haya minado cada moneda individual, si son fungibles además, sino cuál es la demanda para tener Bitcoin. Y esto también genera implicancias sobre cómo hace uno para tener una cartera verde, una cartera sostenible. Troy Cross, este filósofo, plantea por ende un esquema en el cual uno hace coinversión. Si uno quiere comprar Bitcoin y mantenerlo en su cartera por 6 meses, en paralelo, por 6 meses, invierte en minado renovable. Y ese minado renovable puede compensar estas tenencias. ¿Por qué? Bueno, porque, y acá entramos en una ya de las particularidades de Bitcoin como mercado. Bitcoin, el minado de Bitcoin es un juego de suma cero. Si aumenta la hash rate, la cantidad de hashes por segundo que se están procesando en la totalidad de mineros en la red, la cantidad de Bitcoin minada no cambia. Cada 10 minutos se encuentra un nuevo node y hay un nuevo bloque. Y si cambia la cantidad de mineros, la cantidad de hashes, da lo mismo. Más o menos se va ajustando. La red, obvio que hay ajustes y desajustes, pero va hacia eso. Un nuevo bloque cada 10 minutos. Entonces, como es un juego de suma cero, o sea, la oferta de Bitcoin es inelástica, y si aparece más gente para minarlo, la producción no cambia. Al minar más Bitcoin, lo que estoy haciendo es reducir los ingresos de otros mineros. Si yo meto un terahash por segundo de poder de cómputo en la red de Bitcoin, además de obviamente yo tener alguna chance de minar un Bitcoin que antes no tenía, le estoy quitando a todos los demás mineros del mundo una fracción de su probabilidad de minar el siguiente Bitcoin. Por ende, estoy bajando sus ganancias, su tasa de ganancias, su profitability, en una pequeña fracción. Por ende, si yo agrego un terahash por segundo de minado verde a la red, estoy haciendo menos rentables a todo el resto de los mineros de la red en proporción a mi proporción de poder de cómputo sobre toda la red. Lo cual significa que en la medida que yo sea más verde que el resto de la red, lo cual probablemente lo sea porque yo soy un minero renovable, yo he metido terahashes verde a la red y he echado terahashes sucios de la red. Esa idea es la que está detrás de este filósofo que dice, perfecto, ¿querés tener Bitcoin? Tené todo lo que quieras, invertí un poco el minado verde en la misma proporción y vas a poder ser completamente neutral en tus emisiones. Luego, y esto lo interesante de esta perspectiva es que es independiente de nuestras opiniones sobre qué es verde o qué no lo es, sobre qué tan grave es el cambio climático o cuándo no lo es. Si vos querés ser neutral, invertí en minado verde. ¿Qué es minado verde? Lo que vos quieras, lo que a vos te parezca que es minado verde. Entonces, es como una perspectiva agnóstica. Es una perspectiva muy interesante, aunque tiene algunos problemas es un poco compleja y es un poco difícil llevarla a la práctica
y sobre todo compatibilizarla con los mercados de atributos. Porque si uno está invirtiendo en minado verde, pero uno considera que este minado es verde porque se mina en una zona con alta proporción de renovables, pero este minero no está comprando atributos, está llevando a un doble gasto de forma indirecta. Es un tema complejo, pero teóricamente es una perspectiva muy interesante y sobre todo desnuda las vulnerabilidades de las otras. Lo que yo planteo en mi trabajo es que esta perspectiva es parcialmente correcta, pero contraintuitivamente la perspectiva de las transacciones, la que parece la más incorrecta de todas, no está completamente mal, sino que en alguna medida un poquito de razón tiene. Y va a tener más razón a medida que pase el tiempo. Porque el minado de Bitcoin Te iba a pedir no que, es... digo, sí, aquí tienes que explicar eso. Pero, ¿Sí? Bueno, ¿por qué? El minado de Bitcoin el minero lo hace para obtener ganancias. Y esas ganancias son el subsidio más las tarifas, las fees. Generalmente, históricamente, hemos siempre pensado en el subsidio, pero el subsidio va decreciendo, las tarifas van creciendo y ya dejan de ser irrelevantes a medida que pasa el tiempo. El espacio en cada bloque de Bitcoin es limitado y las tarifas reflejan la demanda por ese espacio de bloque. Si yo quiero tener Bitcoin, esto se puede demostrar formalmente, pero obviamente lo vamos a hacer en un lenguaje llano. Si yo quiero tener Bitcoin, estoy aumentando el precio de Bitcoin, aumentando el valor del subsidio en dólares para el minero y por ende incentivando a más minado. Pero si yo quiero usar el Bitcoin para transacciones, puramente como medio de pago, por ejemplo, yo quiero mandar Bitcoin desde Argentina hasta Australia y no quiero pagar todas las tarifas que tengo que pagar a través del sistema bancario, puedo mandarlo con Bitcoin. Que lo compro, lo uso para la transacción y mi recipiente lo vende. Se usó exclusivamente para hacer el pago. Bueno, ahí hemos demandado espacio de bloque para hacer esa transacción. Por ende, hemos aumentado el precio del espacio de bloque, es decir, las tarifas, lo cual es uno de los dos incentivos, junto con el subsidio, del minero. Por ende, sí, hacer transacciones con Bitcoin sí genera un poco de consumo de electricidad. Históricamente mínimo, porque la mayoría del consumo de electricidad de Bitcoin es resultado del minado en búsqueda del subsidio. Pero a medida que pasa el tiempo, hay que empezar a reconocer que cada vez la demanda de espacio de bloque y por ende demanda de Bitcoin para transacciones es más importante. Bueno, es lo que Entonces, comentabas antes, ¿no? Porque en el caso del renovable que no vende, el renovable que mina, atesora y lo que hace es mantener el precio o incrementar el precio de Bitcoin, lo cual vuelve a más mineros, sube el precio de Bitcoin, lo cual mete más mineros al mercado. En este caso es lo mismo, ¿no? Si hay muchas transacciones y se paga mucho por los bloques, eso sube el precio de Bitcoin. Perdón, si sube el precio de Bitcoin porque mucha gente está... No, espera, porque claro, si mucha gente usa Bitcoin, eso no quiere decir que el precio de Bitcoin vaya a subir. No. Puede ser Claro. como no ser. De hecho, puede usar más gente Bitcoin porque el precio es más barato, no sé, digamos, y por ende las tarifas son más bajas. Es compleja la interacción. Claro, aquí pero el hecho de usar más Bitcoin sí que incentiva al minero por el lado de las transacciones, a pesar de que De el las precio no tarifas. suba. O sea, es Sí, el otro incentivo posible, ¿no? Que podrían tener los mineros. En un caso exacto. teníamos el precio, en otro caso tenemos las transacciones. Exactamente. Esos son los dos mineros los dos incentivos del minero. Y por ende, de la pregunta de qué genera las emisiones de Bitcoin, mi respuesta es, en cierta proporción, la demanda de Bitcoin para tenencia y en cierta proporción, la demanda de Bitcoin para transacciones. ¿Cuál es esa proporción? El ratio entre subsidio de bloque y tarifas. Esto Esa es podría la... llevarnos a muchos lugares porque, bueno, en tu paper aparece
aparece Ordinals, que es el protocolo este sobre Bitcoin. Lo comentas tú al respecto de colorear monedas, ¿no? Para poner ahí un token que diga, vale, este Satoshi es verde, ¿no? O este Bitcoin es verde, pero claro, esto de Ordinals lo comento a colación de que ha salido hace poco y de que los bitcoiners, algunos bitcoiners no lo ven valioso en comparación con otros tipos de transacciones que pueden Sí. hacer con Bitcoin, ¿no? El hecho de que, el hecho de que Ordinals haya incrementado las transacciones y esto incremente el incentivo al minero y, por tanto, las emisiones, pues digamos que sería un punto a favor de los maxis bitcoiners en contra de... Irónicamente, los ordinals, al aumentar la demanda de espacio de bloque, están, o sea, las inscripciones, están haciendo que los críticos de Bitcoin estén un poco menos equivocados que antes en lo metodológico. Porque ahora sí las transacciones pueden empezar a ser causa de emisiones y antes eran negligibles. ¿Cuál es irónico? Sí. Es irónico y es gracioso cómo cuando llevas el estudio a las últimas consecuencias, ¿no? Las cosas que pueden salir, ¿no? Cuando antes hablabas de la filosofía de todo esto, creo que ibas por ahí, ¿no? Y esta es una parte que estaba en tu paper y antes decías, ojalá de esta charla salga algo. Yo lo leí eso en el paper y lo entendí, pero no lo destaqué en mi cerebro, al menos como una, como una apreciación tuya, ¿no? En este caso de, oye, esto puede tener estas repercusiones. Y yo lo destacaría más porque creo que es un punto interesante. Sí, y claro, y es verdad, es un gran punto. Y bueno, la lógica nos lleva a las conclusiones a las que nos lleva. De hecho, claro, uno puede decir los ordinals están, o sea, las inscripciones están generando que la demanda de espacio de bloque sea mayor y por ende, finalmente los críticos de Bitcoin empiezan a tener una metodología que tiene sentido. Pero bueno, esto en el largo plazo se supone que iba a pasar, también para cualquier maxi. En el largo plazo, Bitcoin se supone que va a ser demandado fuertemente como medio de pago, que las tarifas van a ser caras. Digamos, creo que la crítica de los maxis pasa más bien por el lado de que esta no es la forma en la cual tiene que aumentar la Sí, demanda de espacio de bloque, no es la forma, no es el ritmo, no es la causa, no es la utilidad. sí, por la. Eh, En muchos casos por la legitimidad. Yo soy muy maxi, pero en este caso, a mí todo lo que sea la legitimidad, ¿no? Como antes hablábamos, ¿quién tiene la legitimidad de usar la energía, ¿no? O sea, si la gente encuentra valor en hacer, pues eso, inscripciones, pues ¿quién soy yo para decir que eso no es un uso legítimo, ¿no? De algo que existe? Entonces, claro, yo no entro ahí, pero es verdad que la apreciación a la que comentas es curiosa. la filosofía nos lleva a resultados sorprendentes a veces. Y nos lleva al último punto de tu paper, que creo que, bueno, el último, pero que es largo también, pero que nos aleja un poco, creo, de la parte más filosófica y nos lleva a una parte que yo empiezo a comprender más y que también tiene bastante chicha, que es la cuestión de los instrumentos que pueden emplearse para, como tú lo comentas, para incentivar, ¿no? la producción de bitcoins verdes, por así decirlo. Y aquí es donde creo que van a salir cosas como las que avanzabas antes de los atributos y de la compra de, bueno, bulas papales, digamos, que curen los pecados de aquellos que usan energía sucia. Y sí, si quieres, nos adentramos en ellos, empezando Sí. con los carbon offsets, si quieres, que es un tema que me dejó ahí un poco pillado. Sí, bueno, lo que tiene todo esto es que digamos, uno lo estudia desde un punto de vista académico. Uno no necesita tomar una posición para entender cómo opera cada mecanismo, para dentro de cierto marco de referencia, reverdecer tus tenencias de Bitcoin. Obviamente uno puede decir, a mí, digamos, no me parece que haya nada que reverdecer en primer lugar, y es perfectamente válido. Estamos aplicando una vara que no aplicamos para ninguna otra industria. Puede decirse un montón de cosas. Pero bueno, dentro del contexto de quiero que mis
del supuesto de quiero que mis tenencias de Bitcoin o que mi minado de Bitcoin o que mis transacciones de Bitcoin sea carbono neutral, está la pregunta de cómo lo hago. Es un problema de implementación que no requiere que yo presuponga nada. Simplemente uno hace el ejercicio intelectual. Espera, y antes de pasar a ellas, es que tengo que alabar este comentario que has tenido, porque yo he hablado de minería, de Bitcoin, de energía ya bastantes veces en el podcast y fuera del podcast. Y de todos los temas que trato en el podcast, y he hablado de tenencia de armas, he hablado de anarquía, de falta de democracia, o sea, me he metido en muchos fregados. Y, y, el fregado con el que más sufro siempre, y con el que más rechazo recibo, es con el tema de la energía y la sostenibilidad y demás. O sea que me parece una apreciación muy buena esta que has hecho, porque yo realmente no estoy cansado de pelearme en este tema, pero sí que encuentro que es un tema en el que la gente tiene unas opiniones muy férreas. Y creo que es, oye, pues hasta cierto punto válido, ¿no? Que cada uno tenga las opiniones que tenga. Entonces, si alguien estima, ¿no? Que, como tú dices, que si alguien estima que necesita, que se siente Bitcoiner, pero que necesita tener un impacto neutro en el medio ambiente, digamos, pues, ¿no? ¿Qué instrumentos puede usar? Y si alguien no estima esto, ¿no? Como puede ser, pues, mi caso, por ejemplo, pues, digamos que no me importa, ¿no? Los instrumentos que existan, pero que plantearlo en estos términos me parece bueno porque, como digo, tratar de explicarle a una persona, oye, no hace falta que limpies nada, eso no te va a llevar a ningún sitio. Es, Sí. creo, mejor plantearlo en estos términos, de que ¿te interesa este tema? Bueno, pues ahí estas son las opciones que tienes. Y a su vez, ocurre que como la gente está tan adentrada, tan permeada por sus sesgos y por lo que ha escuchado, a veces el verlo desde este enfoque, que a mí me gusta mucho, que es bueno, decir, bueno, vamos a tomar esto por presupuesto, cuál es la mejor forma de lograrlo, te lleva a darte cuenta, a desnudar que em, la perspectiva crítica incluso con Bitcoin puede ser inconsistente. Eh, por ejemplo, uno puede decir, bueno, todos estos mineros de Bitcoin dicen que son muy verdes, pero no están comprando atributos para sus tenencias. Bueno, eso te lleva, o sea, al elegir una perspectiva basada en atribuciones, uno está rechazando una perspectiva basada en marginalidad. Generalmente la crítica a Bitcoin a veces agarra dos perspectivas al mismo tiempo cuando es imposible hacer ambas a la vez. Por ende, creo que hacer estos ejercicios de ver cómo se logra algo suponiendo cierto punto de partida, pero con el distanciamiento para decir esto es un supuesto, esto tiene una validez limitada, nos permite darnos cuenta de otras cosas que capaz cuando estamos en campo de batalla y defendiéndonos no nos damos cuenta. Y puede ser como útil para todos. Y bueno, volviendo a lo que preguntabas inicialmente, desde el punto de vista, bueno, yo quiero neutralizar mis tenencias, mi minado, mis transacciones de Bitcoin. ¿Cómo hago? Esto depende de qué perspectiva quiero adoptar. Y ya estuvimos hablando de algunas posibles o propuestas soluciones. La primera, esta de las monedas coloreadas. Básicamente, hacer que cada Bitcoin sea rastreable hasta su inicio para demostrar que viene de un origen verde. Pero claro, uno de las grandes ventajas o de las grandes características del dinero es su fungibilidad. Esto rompe la fungibilidad del dinero, hace que haya monedas más y menos valiosas, lo cual es un problema. Y a su vez, te mete en la perspectiva de la contabilidad de origen, que es la más problemática de todas porque es la que menos defensores tiene, de alguna forma, porque el minado es consecuencia o bien de la demanda de transacciones o bien de la demanda de atesoramiento, pero no existe en un vacío, entonces es difícil. Por eso aparece esta perspectiva alternativa, que es la de Troy Cross y la de las compensaciones, pero compensaciones de incentivos, que es lo que mencionábamos hace un rato. Coinvertir. Pero vos me preguntabas por las compensaciones tradicionales. ¿Cómo es la compensación tradicional? Esto para cualquier industria es lo mismo. Bueno, uno emite esta cantidad de dióxido de carbono. Perfecto, voy a comprar certificados de que esta cantidad de carbono ha sido hundida, ha sido secuestrada por alguien más en otro lugar.
utilizó una máquina para hacerlo, hizo crecer un árbol donde no lo había, etc. ¿No? Entonces, claro, el carbono pasa a estar en la atmósfera a estar en estado sólido o en algún otro lugar. Eso es una compensación de carbono. ¿Problemas que tiene esto? Los hay. Por un lado está el problema empírico. Hoy por hoy, de hecho, el mercado de compensación de carbono está atravesado por escándalo tras escándalo, uno peor que el anterior y cada uno más vergonzoso que el anterior. Generalmente ocurre que no hay forma práctica hoy por hoy de verificar si una tonelada de carbono ha sido hundida realmente. Y Ha sido compensada, ¿no? Porque la parte de hundida puede ser un poco difícil. Básicamente no es eso, compensar, que se ha consumido una tonelada de carbono y se ha compensado en otro sitio, ¿no? Como dices, pues con árboles, por ejemplo. Claro. Y resulta que, por ejemplo, muchos de estos proyectos, en realidad, lo que hacen es... Porque el árbol es una buena imagen de carbono en estado sólido. Digamos, si está en el árbol, en la madera, no está en el aire y no está generando este radiative forcing que calienta el planeta. Sí, pero uno cuando se pone a ver en estos proyectos, resulta que en lugar de plantar nuevos árboles, lo que están haciendo es prevenir que se talen árboles, por ejemplo. Entonces, los árboles ya estaban ahí, pero dice, claro, estos árboles hubieran sido talados si no hubiera aparecido mi proyecto. Entonces, al aparecer mi proyecto, estoy hundiendo carbono de forma contrafáctica. Lo cual alguna lógica tiene, pero uno no puede decir tampoco que una tonelada de carbono hundida realmente en el mundo es lo mismo. No es lo mismo plantar un árbol que no se tale otro. No, más que nada Y porque si yo decir que tuviese... hubiera sido talado. No, claro, es que si yo tuviese hectáreas de bosque, lo que haría sería, oye, vender, Y vendo que eso no es los lo que voy a talar. pasa. Exactamente eso es lo que pasó. Y claro, eso tiene un valor. No digo que no tenga valor. Si vos tenés hectáreas de bosque, bajo el presupuesto de que digamos, el cambio climático es un problema, y que hay más costos que beneficios, o que hay más costos de que ocurra que costos de frenarlo. En ese contexto, si vos tenés un bosque y no lo talás, es algo bueno, no tiene un valor nulo, pero no es lo mismo que plantar un bosque nuevo, en términos científicos, desde el punto de vista del calentamiento, de la cantidad de grados que van a ocurrir como respecto a eso, y nos pone en un escenario de doble gasto otra vez. Y puede terminar habiendo un montón de créditos, de tokens de compensación de carbono, cuando el mundo sigue teniendo emisiones positivas. Pero podríamos terminar en un escenario en el que haya certificados, más certificados de carbono hundido que carbono emitido en el mundo, en un mundo que sí tiene carbono positivo, ¿me explico? O sea, Sí, no... bueno, Es muy problemático. porque el preservar, claro, es que el preservar podrías, bueno, no digo infinito, pero prácticamente, ¿no? Es que me imagino países con mucha línea de costa, oye, las 200 millas, ¿no? que tengo de mar, todo eso, no voy a tocar las algas de allí, esas están tomando Exacto, el el mar es, claro, CO2. un gran justamente, el mar absorbe mucho dióxido de carbono, lo cual genera un montón de problemas. Por eso ha habido escándalo tras escándalo, sobre todo en el último año. Por eso también se propone la tecnología blockchain como una arquitectura tecnológica que puede resolver algunos de los problemas, no todos, pero en esencia te puede generar con los mismos principios de las finanzas descentralizadas. Uno puede armar marketplaces que encuentren un precio con los AMMs, que encuentren un precio para compensaciones de diferente valor y las hagan fungibles. Uno puede utilizar la tecnología blockchain para resolver algunas de estas cosas, pero en definitiva hay un montón de presupuestos y hoy por hoy esos créditos, esas compensaciones de carbono son muy dudosas. Por eso, generalmente, cuando una empresa te vende un producto diciendo que es carbono neutral, uno tiene que tomar con unas pinzas gigantescas porque se basa en estas compensaciones de carbono que no son tales.
En tu paper, además, comentas que esas compensaciones pueden no ser algo que puedan vender los mineros de Bitcoin. Y, y esta parte, cuando yo estuve leyéndola, no fui capaz de comprenderlo, porque claro, yo entiendo, ¿no?, que el minero de Bitcoin, un minero renovable, ¿no?, digamos, puede tener, o bueno, de alguna manera, un minero verde, digamos, podría vender de alguna manera esos créditos, ¿no?, porque no los está gastando. Sí. Bueno, recién estuve criticando un poco el secuestramiento de carbono. Vamos a darle un poco de crédito para entender por qué un minero lo querría vender. Eh, ¿Por qué se venden estos certificados de carbono secuestrado o compensado? Bueno, porque supongamos que uno planta árboles y los hace crecer y hay carbono en estado sólido en lugar de la atmósfera. Eso es un servicio, un bien público, si se quiere, desde el punto de vista eh, de que este carbono genera un daño. ¿Y cómo, eh, cómo monetizo ese servicio? Si es un buen público, si todo el mundo lo aprovecha. Bueno, un lindo esquema es vendo un certificado diciendo el carbono hundido de este árbol corresponde al comprador de este certificado. Y es arbitrario de alguna forma, eh, porque en realidad ese carbono hundido está hundido para toda la humanidad, pero tiene un sentido económico, porque el comprador me da un beneficio económico a mí, lo cual aumenta la rentabilidad del plantado de árboles, lo cual me genera un incentivo a mí a plantar más árboles. Entonces, basado en ese efecto incentivo, fundamentamos esta ficción de que el carbono ha sido hundido por el comprador del certificado. Tiene su lógica, tiene sus problemas empíricos, pero su lógica la tiene, una lógica económica. Y estábamos diciendo antes que el minado de Bitcoin con fuentes de energía verdes o bajas en carbono, por decirlo de una forma más precisa, echa del mercado a otros mineros con una mezcla de carbono, bueno, más promedio, y que en promedio va a ser peor que la del el minero verde. Entonces uno puede decir, bueno, si estoy reemplazando un poder de hasheo sucio con un poder de hasheo verde, estoy reemplazando hashes altos en emisiones con hashes bajos en emisiones. Y está este efecto. Por ende, yo puedo vender un certificado de que he eliminado esta cantidad de carbono de la atmósfera, de dióxido de carbono. El problema es que eso no se puede hacer técnicamente porque es un efecto puramente a nivel incentivos, no es inmediato y por ende no es verificable. El carbono hundido por el árbol se puede medir físicamente. Cuando pasa a ver un árbol donde antes no lo había, uno tiene una cantidad verificable de carbono que está adentro del árbol. Eso no pasa con el efecto incentivo de un mineral. Al minar con energía verde, yo no tengo una cantidad verificable. Yo puedo decir que he generado un incentivo que hace que en otra parte del mundo otro minero sea expulsado del mercado. Pero eso es un incentivo solamente. No es algo que pase de forma inmediata y automática, porque el mundo es complejo. De hecho, si hoy yo le meto un terahash por segundo nuevo a la red de Bitcoin, quizás mañana hay más mineros, no menos. Uno debería decir, a nivel incentivo, si yo meto más capacidad de hasheo, estoy bajando la rentabilidad de los demás mineros, alguno se va a ir del mercado. Sí, eso si viviéramos en un mercado de competencia perfecta, el sentido neoclásico, pero en la práctica, uno como minero tiene órdenes de compra de ASICs que las puso hace 6 meses y hoy te están llegando a destino por camión, y si aumentó un terahash la capacidad de la red, llegan igual y las enchufás al día siguiente. El efecto es real, pero no es verificable, no hay un efecto inmediato que uno pueda auditar y poner en un certificado. Entonces, los mineros de Bitcoin tienen un problema de monetización de sus servicios ambientales, incluso cuando esos servicios ambientales son reales.
Por eso, y este era en realidad el objetivo del trabajo, y estuvimos un montón de tiempo para llegar al punto, están empezando a emerger algunos mecanismos para resolver este problema y para que los mineros sustentables puedan monetizar este servicio ambiental. ¿Cómo se hace si no se hace con una moneda coloreada y no se hace con un certificado de carbono compensado? Bueno, la propuesta es imitar al mercado de los atributos ambientales hacia el interior del mercado de Bitcoin. Así como en el mercado de la electricidad se hace esto de que uno compra 1 kWh y luego compra un certificado de energías renovables por 1 kWh y se adopta esta ficción de que mi kWh corresponde a este kWh de generación renovable, uno puede hacer lo mismo con el Bitcoin. De modo tal que un minero, cada vez que mina un nuevo Bitcoin, se le asigna, a través de un protocolo arbitrario, manejado de forma descentralizada por una empresa, lo que sea, se le asigna además un token, un certificado de Bitcoin renovable. Entonces, ese certificado se vende y uno como inversor, como comprador que tiene su portafolio de Bitcoin, dice, bueno, yo quiero comprar 5 Bitcoin, pero quiero además que mis Bitcoins sean carbono neutrales o bajos en carbono, compro 5 certificados de Bitcoin neutral. Y esto también genera, como con los certificados de compensación, un efecto incentivo. ¿Por qué? Yo ahora, como minero renovable, como minero verde, tengo 2 fuentes de ingresos. El Bitcoin que miné y los certificados de Bitcoin renovable. Por ende, le da una ventaja competitiva a los mineros que usan energía renovable sobre los mineros que usan energía no renovable, lo cual debería generar un incentivo y una ventaja competitiva para los mineros renovables. Y es un mecanismo puramente de mercado. Obviamente que se puede hacer una versión regulada de esto, pero no hay por qué. El que quiera neutralizar de alguna forma sus tenencias de Bitcoin bajo esta perspectiva puede comprar estos certificados. Hoy por hoy existen 2 proyectos para hacer esto. El primero que apareció se llama Sustainable Bitcoin Protocol y por cada Bitcoin que se mina te dan un certificado, un token, sobre la red Stacks, que es una red de capa 2 construida sobre Bitcoin. Perfectamente uno podría hacer esto sobre cualquier otra red, no tiene por qué ser en una blockchain siquiera, pero como que tiene más sentido hacerlo dentro de la red de Bitcoin. Más recientemente ha aparecido, ahora que aparecieron las ordinales y las inscripciones, un competidor de Sustainable Bitcoin Protocol que se llama Clean Incentive, que estos tokens te los da en forma de inscripciones sobre la capa 1 de Bitcoin. Y bueno, veremos si tienen éxito, si tienen adopción. El gran desafío que encuentran estos proyectos es encontrar compradores de esos certificados, porque tienen en esencia que convencer a fondos de inversión de que la forma de neutralizar sus tenencias es esta y no otra. Porque claro, nadie va a querer gastar 2 veces en neutralizar sus tenencias, por ende le tienen que ganar a otras formas de compensación. Eso, Pero es un mercado que está evolucionando y es muy interesante. Eso, tengo más preguntas, ¿no? Ahora que hemos llegado por aquí, pero eso en el mercado normal, el que compra el que sobrepaga, digamos, por la energía para demostrar que es verde y así compensarse, ¿qué incentivo tiene? Porque yo no creo, o sea, no creo que lo haga por amor al arte, tiene que tener algún incentivo. Bueno, un poco el amor al arte existe de diversas maneras. Una es quizás el amor al arte. A ver, una empresa, generalmente modelamos el funcionamiento del mercado como que a las empresas son agentes autointeresados que buscan maximizar sus ganancias. Eso no tiene por qué ser así, o podemos definir ganancias como ingresos de una forma más amplia, no son ingresos monetarios, sino no podría decir ingresos de satisfacción por servicios ambientales. Y no hay nada que impida que una empresa sea altruista en ese sentido. Lo que pasa es que el proceso competitivo le da ventaja a la que busca el interés monetario sobre la que busca una mezcla. Pero bueno, eso puede pasar. En segundo lugar, además, las empresas no son agentes monetarios, sino que hacia el interior tienen
personas con diversos intereses y algunos pueden estar más interesados en reverdecer sus tenencias desde su propia perspectiva filosófica y su propio entendimiento de qué es tener un portafolio verde. Pero después está el inversor. Quien invierte en un fondo de inversión, hoy por hoy, generalmente busca seguir algún estándar de sustentabilidad, de ESG, que las empresas que manejan carteras de inversión publican todos los años un reporte de sustentabilidad diciendo por qué sus inversiones son sustentables. Y si bien a veces puede haber algún motivo regulatorio, muchas veces es un motivo de mercado. El consumidor no solo quiere el valor monetario que le da sus inversiones o son los productos que compra, sino que también tiene algún interés, o el inversor también tiene algún interés en un componente verde. Y el mercado da lugar a formas de satisfacer esta demanda. Cuando uno va a un supermercado y compra chocolate y el chocolate tiene, no sé, un certificado de Fairtrade, con todos los problemas que puede tener Fairtrade, yo hablo de esto porque es un mercado en el que yo trabajaba antes de meterme en blockchain. Bueno, ¿por qué se vende chocolate con certificado de Fairtrade? No hay un motivo regulatorio que obligue a tenerlo. Quizá en algún lado hay algo parecido. La regulación tiende a hacer eso, además, a crecer. Pero simplemente es porque a algunos consumidores les gusta tener la satisfacción de que el chocolate que ellos compran no se hizo explotando a alguien en Centroamérica. Y de la misma forma, hay inversores que buscan que sus ETFs tengan Bitcoin, pero que no se hagan, no sé, destruyendo el planeta desde su punto de vista. Entonces, están dispuestos a pagar un poco más. Y si hay inversores o hay consumidores dispuestos a pagar una prima por Bitcoin, entre comillas, verde, bajo la perspectiva que sea, entonces va a haber empresas dispuestas a demandar estos certificados. ¿En qué proporción? Bueno, depende, es una cuestión sociológica. Y sí puede pasar, obviamente, que la regulación influencie esto en una u otra dirección. Pero en última instancia sí es el amor al arte, solo que a veces es el amor al arte del consumidor final o del inversor final y no de la empresa, que es un intermediario de los motivos de otros. Sí, bueno, sobre todo lo que comentaba, porque lo del consumidor final, o sea, el que va a la tienda, ¿no? Y ve lo de la etiqueta de comercio justo o ve lo de, ¿no? La etiqueta esa verde de lo que sea, ¿no? Ahora mismo ya empieza a ser algo que antes se podía usar como diferenciador, pero ahora empieza a ser algo que todas tienen, ¿no? Entonces, no Sí, sé, claro, digamos que se pierde esa diferenciación y entonces hasta qué punto te merece la pena sobrepagar, ¿no? Que es un coste, sobrepagar por una energía, por esos atributos, digamos, por esos vales por energía verde. es un mercado difícil, es un mercado escandaloso, es un mercado en el que uno puede decir que hay una carrera hacia abajo. ¿Y cómo se llama la ley de Kumi? Es la ley de que la moneda mala desplaza a la moneda nueva, creo. Es A la la de moneda Gresham, ¿no? buena. Es de Gresham, perdón, se me confunde con la del poder de cómputo. Claro, y bueno, está pasando algo parecido con las compensaciones de carbono. Uno hoy en día va, no sé, a un McDonald's y te parece que querés compensar o querés donar esto para compensar, lo mismo al comprar un pasaje de avión. O sea, por un lado la demanda del consumidor está, porque hay alguien que aprieta, sí, quiero compensar y pago extra, o sea que esa demanda existe, pero luego hay un problema de calidad, de demostración, de verificación de que esto realmente ha sido compensado, que $1 de compensación con esta empresa vale lo mismo que $1 de compensación en esta otra. Hoy por hoy eso no es así, pero no necesariamente va a seguir en este estado tan problemático este mercado. Es posible que ahora estemos en una etapa en la que no tengamos la capacidad de distinguir compensaciones buenas de compensaciones malas, pero que el mercado esté evolucionando en una dirección de la cual dentro de poco se van a filtrar todos estos créditos malos, estas compensaciones malas, y quizás todos estos escándalos que hemos vivido en los últimos 2 años sobre carbono hundido que realmente no estaba hundido, bueno, quizás esto no sea algo para siempre, quizás sea temporal, quizá en un futuro los créditos de carbono, o los certificados de carbono compensado sean buenos y por ende sean también más difíciles de conseguir, porque obviamente es mucho más fácil imprimir un certificado de carbono hundido malo, de mala calidad, por ende al ser más caros van a estar menos disponibles en el mercado y no vamos a ver este problema de sobreoferta que decís vos. Bueno, Es una... podríamos. No sabemos. Tiene pinta de que
a ver, en un escenario llevando esto hasta el final, ¿no? Pues solamente serían todos limpios cuando ya estuviesen todos compensados, ¿no? Porque Sí. si siempre puedes crear, o sea, si hay una demanda extra de compensación y hay un oferente extra de compensación que serán compensando mal, digamos, pues siempre podrá ofrecerla porque no le cuesta nada, ¿no? Es como el caso que decíamos antes. Si alguien tiene un bosque y lo tiene ahí muerto de risa y no lo usa para talar árboles, sino que se dedica a la caza, ponle. Imagínate que se dedica a la caza encima, que les haría mucha gracia. Claro, claro. Pero Sí, claro, sí, la pero no cantidad tala de árboles, escenarios. podría vender esos créditos y seguiría habiendo demanda. O sea, se podría llegar a ese punto, pero claro, tendrías que llegar al punto en el que ya, digamos, estuviese todo el mundo compensado. Claro, sí, sí. La cantidad de implicaciones y escenarios que se pueden trazar es muchísima. Hay que tener en cuenta que además la electrificación, la penetración de energía renovable en el mundo va a crecer, que estamos a punto, así que es probable que lleguemos al pico de consumo eléctrico de Bitcoin dentro de no tanto tampoco, porque, bueno, el subsidio está cayendo. Hay un montón de cosas que pueden cambiar y todo esto es muy provisorio. Así que, nada. Este trabajo solo trata de plantearnos puntos de partida, pero da No, para hablar toda la noche. y los plantea bien. Vale, un par de dudas que tengo todavía y sí que ya te libero. La primera es esta solución que tú planteas, ¿no? La de vender esos atributos, esos vales, digamos, por compensación. Eso en el caso del minero que lo vende, no tiene un problema de fungibilidad de esto, ¿no? Para Bitcoin. No, no porque uno compra Bitcoin y compra certificados por separado y Claro. no se adjuntan a una moneda particular. De la misma manera que cuando uno compra energía y compra certificados de energía renovable, no hay un problema de fungibilidad. Los certificados son fungibles entre sí, los kilovatios hora son fungibles entre sí, y la relación entre ambos es arbitraria. Entonces eso preserva la fungibilidad, a diferencia de una moneda coloreada que no la preserva. Vale, sí, no, ahora sí que lo entiendo. En el principio de la charla has comentado que aparte de este estudio que hemos estado viendo hoy, tienes otros que llevaron un poquito más más de hojas. ¿Qué, qué temas explorabas en ellos? Todo esto es el resultado de un proyecto de investigación realizado con el financiamiento del University College en Londres en conjunto con una empresa de energías renovables alemana llamada Energiekele. Entonces, en conjunto llevamos un par de años trabajando este tema y esto ha resultado en una serie de artículos. El primero es un artículo muy largo, es un tipo de artículo científico llamado SOK, Systematization of Knowledge, que significa sistematización del conocimiento, y es una especie de artículo científico que trata de resumir todo el estado del arte en un tema. Es algo complicado de hacer porque requiere muchísimo tiempo, pero yo estaba tratando de sistematizar, con mi colega de Alemania, sistematizar el estado del arte respecto del impacto ambiental de Bitcoin. Entonces, hacemos un recorrido por todas las cuestiones importantes sobre este tema. Las formas de medir el impacto ambiental de Bitcoin, la complementariedad de Bitcoin, el minado con las energías renovables, el minado de Bitcoin con metano y su impacto ambiental negativo, las limitaciones de estas dos propuestas, de la utilización de Bitcoin para compensar la variabilidad de energías renovables y la utilización de Bitcoin para la utilización de metano para el minado de Bitcoin. Y bueno, eso es un resumen general de toda la situación. Está en este momento bajo revisión de una revista y bueno, ha sido un gran proceso. Además, hay otro trabajo con un estudio de caso sobre nuestra experiencia minando Bitcoin en una granja de energía eólica en Alemania. Minado de Bitcoin 100% de energías renovables, donde hemos estado bueno, desarrollando un script, un software que decide cuándo minar y cuándo no, según la disponibilidad de energía renovable del momento, y tomando algunas mediciones al respecto, calculando la rentabilidad de eso. Y por último, el trabajo que
que llevó a esta entrevista, que es el de la contabilidad. ¿Dónde puede la gente encontrar esos estudios? Has dicho que uno estaba a punto de ser, revisado. Sí, generalmente esto parte también del espíritu abierto de todo el mundo que estudia temas de blockchain y demás. Siempre nos gusta dejar una versión abierta de nuestros trabajos, incluso si se publican detrás de un paywall. Así que en SCRN, que es un repositorio abierto y gratuito de trabajos, se pueden encontrar todos. Yo te puedo pasar los links si hay algunas notas del episodio para que se pongan en tu sitio web. Sí, yo encontré esto lo encontré en Archive. En Archive también, solo que Archive tiene una función de búsqueda más difícil de usar. Es otro repositorio que funciona de la misma manera, solo que en ese repositorio si haces clic en el autor, no te lleva a una página del autor y no es fácil de encontrar otros trabajos por el mismo autor. Vale. Pero están ahí, están también en esa misma plataforma. Vale, bueno, te voy a dejar estar. No, otra pregunta. ¿Twitter usas tú o no? ¿Cómo? Twitter. Sí, uso Twitter. Vale, pues luego me lo dejas y lo pongo también ahí. Porque no te encontré. Estuve mirando, pero con tu nombre no lo encontré. Sí, tengo Twitter, tengo Nostr y bueno, les paso los Tienes Nostr y detalles. todo, estás muy metido, muy bitcoiner. Estos últimos años han sido caer a través de la madriguera del conejo de Bitcoin, y uno no podía no crearse algo en Astral Ninjas y utilizar Nostr, así que también. Va, venga, sí. Ahora sí que una pregunta que tenía ahí pendiente. Conforme el precio de Bitcoin sube, si sube, ¿eso conlleva más renovables o conlleva menos renovables? Es muy compleja el escenario. Mientras más sube el precio de Bitcoin, menos importa la fuente de energía. Lo que importa es minar Bitcoin a todo costo. Supongamos que Bitcoin mañana está a $300.000. Uno enchufa la computadora y se pone a minar Bitcoin, no importa qué, porque no importa. Cuando el precio de Bitcoin está muy bajo, minar Bitcoin es menos rentable. Por ende, conviene más minar el Bitcoin solo cuando la energía es muy barata. ¿Cuándo es muy, muy barata la energía? Cuando sopla muchísimo viento o hay muchísimo sol en una zona de muchas renovables. Por ende, si un precio más barato de Bitcoin lleva más renovables, una subida del precio de Bitcoin dificulta un poco el avance de las renovables. Pero no es el único factor. En los últimos años ha habido un cuello de botella en la cadena de suministro de ASICs. Esto se está liberando en la época post-pandemia, lo cual está aumentando la competitividad del mercado de minado, bajando las tasas de ganancia, y aunque suba el precio de Bitcoin, lo compensa, lo llega a sobrecompensar y lleva a un mayor minado de renovables, a un mayor minado con renovables, un aumento de la penetración de las renovables y un aumento de la electrificación del mundo en general ya se está dando, con lo cual hay mayores momentos de precios negativos de energía, lo cual lleva a mayor minado de Bitcoin con renovables. Hay muchas tendencias que a pesar de un aumento del precio de Bitcoin, llevan a que se mine más Bitcoin con energía renovable. Pero tomado en abstracto y de forma puramente aislada, sí, un aumento del precio de Bitcoin reduce la penetración de las renovables en el mercado del minado. Luego está la cuestión, ¿no?, del gas natural, por ejemplo, que no se puede usar para otra cosa, ¿no? El stranded, el que se usa para flaring, ¿no? El gas flaring que se usa. Claro, eso es independiente del precio de Bitcoin, ¿no? Porque al final, si tú te sales medianamente, si te sale rentable, ¿no?, teniendo en cuenta que tienes que comprar los mineros, si te sale rentable más allá del coste de los mineros, es una energía que de otra manera no vas a usar para nada. Sí, si no la vas a usar para nada, es así. Quizá en algún momento haya otra forma de utilizar esa energía para algo más. Existe el argumento, a mí porque me gusta ser académico y encontrarle problemas a cualquier argumento, uno podría decir, bueno, sí, pero quizá esto hace que sea más rentable la explotación petrolera, por ende, aunque estés convirtiendo metano en dióxido de carbono y estés bajando el impacto por este lado, estás aumentando la explotación petrolera por este otro. En fin, la economía es un sistema complejo, pero en general yo diría que sí, que de hecho con menos
con mayor independencia del precio de Bitcoin, si estás tirando gas metano en un lugar de explotación petrolera o en un vertedero de basura que también se produce mucho metano, y te pones a minar Bitcoin con ese gas y podés recuperar tus costes de capital, no importa mucho el precio de Bitcoin. Más allá de eso, vas a estar proveyendo un servicio ambiental sin impacto negativo por ningún lado. Bueno, Juan, ahora sí que te dejo. Esto ha sido Gracias por aguantarme. Esto ha sido muy duro para mí, el estudiarme el paper, la conversación esta. Yo creo que de todas las que he tenido sobre energía, he tenido unas cuantas, esta no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es tu nivel o tu forma de plantearlo desde el punto de vista filosófico y hasta dónde lo llevas. Y también el hecho de que de las personas de energía con las que he hablado, tú eres el más bitcoiner, aunque no te hayas presentado como tal. Creo que esto también hace que sea un poco diferente la conversación. No sé, me ha encantado. Y yo creo que de aquí han salido muchas cosas sobre las cuales se puede pensar mucho. Y también, bueno, me tendré que estudiar esos otros papers que tienes. Y sobre todo, si sacas alguna cosa en el futuro, bueno, te empezaré a seguir en Twitter. O sea, que si sacas alguna cosa en el futuro ya estaré más pendiente. Pero sí, un placer. Y nada, si hay algo que quieras compartir, pues compártelo ahora o ya déjalo estar. No, ya le hice gastar tu tiempo a tu audiencia muchísimo, así que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por aguantarme y ya estaré pasándole la información que requieran por tus canales y no sé. En estos trabajos suele estar mi correo electrónico ahí, el cual es un gran riesgo. Úsenlo con responsabilidad, pero si se quieren poner en contacto, pónganse en contacto. Para mí es un gusto discutir estas cosas. Gracias. A ver.